Nunca pensé que las tortillas rápidas se podían comer así. Este platillo lo llevo preparando 2 semanas y todo el que lo prueba quiere más. Prepáralo y ya verás lo sabrosa que es, sobre todo, porque es muy fácil de hacer. Comenzaremos esta receta cortando medio pimentón verde, primero en tiras, luego en cubos muy pequeños, así de esta manera como lo estoy haciendo. Amigos, estas deliciosas quesadillas de tortilla rellenas de pollo y queso, son muy deliciosas, y sobre todo muy fácil de hacer. También para nuestra receta necesitaremos media cebolla blanca, estas las cortaré también en cubos pequeños. Una vez lista, lo reservaré por un momento. A continuación, cortaré una pechuga de pollo, primero en tiras, luego en cubos pequeños, así como lo estás observando. Me fascinaría saber de qué país o ciudad ves nuestras recetas, para poder enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Una vez listo, pasamos a la estufa. En una sartén agregaré 3 cucharadas de aceite y dejaré a que se caliente. Una vez que esté caliente el aceite, agregaré 2 dientes de ajo picado finamente, y la sofreiré por un momento. Ahora agregaré la pechuga de pollo que cortamos hace un momento y dejamos sofreír por unos minutos hasta que el pollo esté cocido. Cuando ya esté en este punto agregaremos la cebolla que reservamos hace un momento. Añadiremos también el pimentón verde que teníamos reservado. Removemos para sofreír todos estos ingredientes uniformemente. Cuéntame si es la primera vez que ves esta deliciosa receta, y si es así te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció. Ahora, vamos a colocar una cucharadita de curry, una cucharadita de pimentón, 3 cucharadas de salsa de tomate. Removemos para incorporar todos los ingredientes y dejaremos sofreír. Cuando todos los ingredientes estén en el punto que deseamos, añadiremos sal al gusto, una pizca de pimienta negra, y chile jalapeño cortado en cubos pequeños, la cantidad es al gusto. Incorporamos muy bien a los demás ingredientes. Una vez listo pasamos a retirar a un recipiente y reservar para más adelante. Enseguida, en un pequeño recipiente agregaré una cucharada de harina de trigo, junto a 3 cucharadas de agua, y removeré estos ingredientes hasta formar una mezcla homogénea. A continuación, pasaré a doblar una tortilla por la mitad, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez hecho, voy a cortar por la mitad, por donde quedó señalado. Tomaré una de las mitades, y con la ayuda de una brocha de cocina, extenderé la mezcla de harina con agua en uno de los extremos de la tortilla, así como lo estoy realizando. Enseguida tomaré el otro lado de la tortilla y doblaré así de esta manera como lo estás observando. Luego enrollamos dándole la forma de un cono, así de esta manera. Y nos aseguramos de que los bordes no se despeguen, usando un poco de presión con los dedos lo sellaremos. Y así nos debería de quedar. Una vez que ya tenemos nuestro sombrero hecho de tortilla en forma de cono, reservamos por un breve momento. Para nuestras deliciosas quesadillas utilizaré queso mozzarella en láminas, esta la dividiré en 2 partes. Como siguiente paso, pondré las lonchas de queso dentro del sombrero cónico, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento agregaremos el relleno que preparamos con la pechuga de pollo. Solo la cantidad necesaria. Procedemos a aplicar la mezcla de harina en el interior de los bordes, y presionamos firmemente para adherir bien y no se nos despegue cuando le llevemos a freír. Y así nos debe de quedar, bien sellado. Una vez que hayamos terminado con todo pasaremos a la estufa. En una sartén con aceite caliente a fuego medio, agregaremos una en una nuestras quesadillas de tortilla con relleno de pollo y queso. Dejamos dorar por un momento. Ahora les daremos la vuelta para que se puedan dorar uniformemente, hasta que estén doraditas. Siempre pendiente para que no se nos queme. Una vez listo es momento de retirar. Pasaremos a papel absorbente o sobre una rejilla para que se escurra el exceso de aceite. Y ya nuestra deliciosa receta de quesadilla de tortillas con relleno de pollo y queso está lista. Mira lo deliciosa que se ve. Si has llegado hasta aquí mirando esta exquisita receta, eso significa que te está gustando. Te invito a que lo prepares en casa y vuelvas a contarme de qué te pareció.